Este método fue creado en el año de 1947 por el estadounidense George Bernard Dantzig y el ruso Leonid Vitalyevich Kantorovich, con el fin de crear un algoritmo capaz de solucionar problemas de m restricciones y n variables. El método simplex es un método analítico de solución de problemas de programación lineal, capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante el método gráfico, sin restricción en el número de variables. El método simplex es un método iterativo que permite ir mejorando la solución en cada paso. El proceso concluye cuando no es posible seguir mejorando más dicha solución. Matriz identidad. Es una matriz cuadrada, es decir, que posee el mismo número, tanto de columnas como de filas, de orden n, que tiene todos los elementos diagonales iguales a 1 y todos los demás componentes iguales a 0. Se denomina matriz idéntica o identidad de orden n y se expresa de la siguiente manera. La importancia de la teoría de matrices en el método simplex es fundamental, dado que el algoritmo se basa en dicha teoría para la resolución de sus problemas. Variables de holgura y exceso. El método simplex trabaja basándose en ecuaciones, y las restricciones iniciales que se modelan mediante programación lineal no lo son. Para ello hay que convertir estas inecuaciones en ecuaciones, utilizando unas variables denominadas de holgura y exceso, relacionadas con el recurso al cual se hace referencia en la restricción. A continuación se presenta un ejercicio de programación lineal, el cual será resuelto a través del método simplex. Luego de haber interpretado el ejercicio, podemos identificar los componentes del mismo, comenzando con la función objetivo. Posteriormente también identificamos las cuatro variables, que va desde x1 hasta x4, donde x1 hace referencia a los naranjos, x2 a los perales, x3 a los manzanos y por último x4 a los limoneros. De igual manera podemos identificar las tres desigualdades, refiriéndose la primera a los metros cuadrados de tierra, la segunda a las horas de trabajo empleadas y por último los metros cúbicos de agua. El primer paso del método simplex consiste en igualar la función objetivo a 0. En el siguiente paso se deben de convertir las desigualdades a igualdades y construir una variable de holgura para cada igualdad, quedando de la siguiente manera. Una vez realizados los pasos 1 y 2, lo siguiente es construir la tabla inicial del simplex, quedando de la siguiente forma, y teniendo como referencia de que el procedimiento se realiza hasta que en la fila Z no existan valores negativos. El siguiente paso es identificar la columna pivote, la cual será aquella que contenga el valor más negativo en la fila Z, en este caso, aquella que contiene el número -1000. Mientras que la fila pivote será aquella que contenga el número más pequeño positivo, luego de dividir el valor de la solución entre el respectivo valor de la columna pivote de su fila, en este caso es el número 40. De esta manera, el elemento pivote será la intersección entre la columna pivote y fila pivote, en este caso el número 32. El siguiente paso en el método simplex consiste en convertir el elemento pivote en 1, así como convertir los elementos de la misma columna, a excepción del 1, en 0. Para convertir el elemento pivote en 1, se necesita hallar un número que multiplicado por el elemento pivote dé como resultado 1. En este caso, ese número es el 1/32. Este número permanece constante y multiplicará a todos los elementos de la fila H1 incluyendo la columna de solución, para obtener los valores nuevos de la tabla. Posteriormente, para convertir los elementos de esa misma columna en 0, se requiere hallar un número que multiplicado por el 1 y sumado al elemento de la misma fila de la tabla anterior resulte 0. En este caso, ese número es el -30.
número que permanecerá constante y permitirá obtener los nuevos valores para la fila H2. Con la siguiente fila se procede de la misma manera, encontrando un número que multiplicado por el 1 y sumado al elemento de la misma fila de la tabla anterior resulte 0. En este caso, ese número es menos 4. Finalmente, para la fila Z se realiza lo mismo, en donde se trata de convertir el menos 1000 en 0. Para esto, el número a elegir será el 1000, mismo que afectará a todos los elementos de la fila Z, modificando los valores. Dado que en la fila Z aún hay valores negativos, se procede de la misma forma como en pasos anteriores, ubicando fila y columna pivote, y con esto delimitando cuál será nuestro nuevo elemento pivote, en este caso, un cuarto. De la misma forma que en la iteración anterior, es necesario convertir el elemento pivote en 1. En este caso, se consigue multiplicando un cuarto por el número 4, y así con todos los elementos de la fila, obteniendo de esta forma una nueva serie de valores. Para convertir el elemento de la siguiente fila en 0, es necesario multiplicar por el 1 y sumarlo al elemento de la misma fila. Este número será 5 medios. Para la siguiente fila se procede de la misma manera, siendo el número constante el menos 1. Finalmente, para la fila Z, el número constante será 250, con el cual queda finalizado el procedimiento, ya que en esta fila no existe ahora un valor negativo. Una vez concluida la tabla del simplex, podemos identificar los valores de las variables de decisión. En este caso, únicamente x2 toma un valor, que es 160, el cual podemos sustituir en la función objetivo y corroborar que efectivamente es la que maximiza las utilidades. De igual forma podemos conocer los valores de las variables de holgura creadas, en este caso h2 y h3, las cuales podemos ver en la tabla o bien sustituir en las ecuaciones que creamos en un inicio, siendo los valores de h2 igual a 1000 y h3 igual a 80. Lo anterior, expresado en un enunciado, puede quedar de la siguiente forma. La mejor manera de que el agricultor pueda aprovechar sus recursos, tierra, horas de trabajo y agua, para maximizar sus ganancias es sembrando 160 árboles de perales, obteniendo con ello un beneficio de 80.000 unidades monetarias.